En una fiesta familiar, salí a hacer una llamada y escuché sin querer a mi madre y a mi tía: «Es una billetera. Compra todo lo que le pedimos». La tía preguntó: «¿Pondrás su nombre en tu testamento?». Mamá se rió, así que me fui, y a la mañana siguiente me preguntaron. Siempre he sido la responsable de la familia. Me llamo Ashley. Tengo 37 años, y trabajo como directora senior de marketing en una empresa tecnológica. Es un buen trabajo con buen sueldo, pero trabajo muchísimo para llegar hasta aquí, a diferencia de mis hermanos menores, que parecen ir por la vida esperando que todo les caiga del cielo. Cuando mis padres llamaron, pidiéndome que fuera a una cena familiar, no le di mucha importancia. Compraron su casa hace unos 10 años con una hipoteca que todavía están pagando. Es un lugar agradable en las afueras, nada lujoso, pero cómodo. Yo vivo en mi propio apartamento en el centro. Es pequeño, pero es mío, y he estado ahorrando durante años para comprar una casa de verdad algún día. Entré en el camino de entrada de mis padres detrás del Honda destartalado de mi hermano Mark. El Mazda de mi hermana Jen también estaba allí. Genial, toda la pandilla estaba reunida. Tomé la botella de vino que había traído y entré. «Ashley, llegaste», me saludó mamá con un abrazo que se sintió un poco demasiado fuerte. Parecía cansada, con ojeras oscuras bajo los ojos. «¿Todo bien, mamá?», pregunté, entregándole el vino. «Oh, hablaremos en la cena. Tu padre está en la sala con tu hermano y tu hermana». Encontré a papá sentado en su sillón reclinable, y parecía que había envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Mark y Jen estaban en el sofá, ambos absortos en sus teléfonos. «Hola, papá», me incliné para besar su mejilla. «¿Cómo estás?». «He estado mejor», dijo con una sonrisa débil, «pero ya llegaremos a eso». «¿Qué pasa? ¿Estás enfermo?». Una bola de preocupación se formó en mi estómago. No, nada de eso. Lo discutiremos durante la cena. Me volví hacia mis hermanos. «Hola, chicos». Mark levantó la vista de su teléfono. «Hola, hermanita». A los 28 años, mi hermano todavía actuaba como un adolescente. Trabajaba esporádicamente como camarero, pero pasaba la mayor parte de su tiempo de fiesta y saliendo con una serie de novias intercambiables. Jen, de 30 años, me dedicó una sonrisa rápida antes de volver a deslizar por Instagram. «Bonito atuendo. De Target». Siempre tenía una forma de hacer que los cumplidos sonaran a insultos. Trabajaba en un salón de belleza, pero constantemente tomaba cursos y cambiaba de carrera, sin decidirse nunca por nada. Mamá nos llamó al comedor. Todos tomamos nuestros asientos habituales, mamá y papá en los extremos, yo a un lado, y Mark y Jen al otro. Mamá había hecho estofado de carne, mi favorito, lo que inmediatamente me hizo sospechar. Algo definitivamente estaba pasando. Tuvimos una conversación trivial mientras servíamos la comida. Noté que mis padres intercambiaban miradas. Finalmente, después de que todos hubiéramos empezado a comer, papá se aclaró la garganta. «Chicos, vuestra madre y yo necesitamos hablar con vosotros sobre algo». Su voz era seria. Mamá tomó su mano. «Estamos teniendo algunas dificultades financieras». «¿Qué tipo de dificultades?», pregunté, dejando el tenedor. Papá suspiró. «Perdí mi trabajo el mes pasado, recortes de presupuesto. Y vuestra madre, el médico dice que necesito reducir mis horas en la escuela», añadió mamá. Había sido maestra de primaria durante 30 años. «Mi presión arterial ha estado demasiado alta, y estar de pie todo el día se está volviendo más difícil». «Entonces, ¿qué significa esto?», preguntó Mark, todavía masticando. «Significa que estamos teniendo problemas para pagar la hipoteca», dijo papá, «y los servicios, todo en realidad». La mesa quedó en silencio. Luego, lentamente, los ojos de todos se volvieron hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. «Odiamos pedirlo», comenzó mamá, con los ojos llenándose de lágrimas, «pero somos familia». «Ya he estado ayudando», dije con cautela. «Os he estado dando dinero para la compra. Pagué el refrigerador nuevo el año pasado, ayudé con la renovación del baño». Miré a mis hermanos. «Y os he ayudado a ambos con el alquiler cuando lo necesitabais».
Mark y Jen intercambiaron una mirada. Sí, pero dijo Jen, inclinándose hacia adelante, tú ganas mucho más que cualquiera de nosotros. Y estamos hablando de nuestros padres. Conseguiste ese gran ascenso, añadió Mark. No es como si necesitaras todo ese dinero. Me quedé sentada allí, atónita. Entonces, ¿estáis diciendo que yo debería encargarme de los pagos de su hipoteca mientras vosotros dos hacéis qué, exactamente? Papá bajó la mirada a su plato. No lo pedimos para siempre, cariño, solo hasta que pueda encontrar otro trabajo. No lo pediríamos si no estuviéramos desesperados, añadió mamá. Miré alrededor de la mesa a sus caras expectantes, mis hermanos, a quienes ya había rescatado innumerables veces, mis padres, a quienes amaba a pesar de todo. Sabía que debía mantenerme firme, pero las palabras que salieron de mi boca fueron, de acuerdo, ayudaré. El alivio en sus rostros fue inmediato. La tensión en la habitación se disolvió como si hubiera agitado una varita mágica. Los ojos de mamá se iluminaron, y papá se enderezó en su silla. Sabía que podíamos contar contigo, Ashley, dijo mamá, apretando mi mano sobre la mesa. Siempre has sido nuestra roca. La conversación cambió a temas más ligeros después de eso. Papá contó chistes, y habló de una celebridad que había ido a su salón, y Mar presumió de una chica con la que estaba saliendo. Pero apenas los oía. Estaba recalculando mentalmente mi presupuesto, viendo cómo mi sueño de tener una casa se alejaba cada vez más. Mientras conducía de regreso a mi apartamento esa noche, configuré el pago recurrente de la hipoteca en mi aplicación bancaria. La familia es lo primero, me dije, incluso cuando te dan por sentada. Las semanas siguientes a aquella fatídica cena lo cambiaron todo. Lo que empezó como solo el pago de la hipoteca, rápidamente se convirtió en una avalancha de peticiones. Mi teléfono se transformó en un flujo interminable de emergencias financieras de mi familia, mamá necesitaba dinero para la compra, el coche de papá necesitaba reparaciones, el calentador de agua se rompió, los impuestos sobre la propiedad vencían. Cada vez, transfería el dinero sin discutir. Me decía a mí misma que era temporal, que las cosas mejorarían una vez que papá encontrara un nuevo trabajo. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, siempre había una nueva crisis, un nuevo gasto. Un martes por la mañana, a principios de primavera, mi teléfono vibró con un mensaje de Jen, necesito $2.000 para la certificación en cosmetología. El trabajo lo requiere. ¿Puedes ayudar? Miré la pantalla, haciendo un cálculo mental rápido. Ya les había enviado a mis padres $1.200 para la hipoteca este mes, más otros $450 para los servicios. Le había dado a Mark $800 la semana pasada para arreglar la transmisión de su coche. Mi cuenta de ahorros disminuía más rápido de lo que podía reponerla. Suspiré y respondí, te lo transferiré hoy. Su respuesta fue inmediata, eres la mejor. Te lo devolveré algún día. Ambas sabíamos que no lo haría. Abrí mi aplicación bancaria e hice la transferencia, luego abrí mi hoja de cálculo de presupuesto. Los números eran desoladores. A este ritmo, mi sueño de comprar una casa seguiría siendo solo eso, un sueño. El dinero que había estado ahorrando durante años ahora servía como el fondo de emergencia personal de mi familia. Pero la familia es lo primero, me recordé, incluso si no lo aprecian. Mi cumpleaños llegó a finales de abril, 37 años. No había planeado nada especial, solo una noche tranquila en casa con comida para llevar y vino. Había invitado a mi familia, sin esperar mucho, pero esperando al menos una pequeña celebración. Mamá y papá llegaron con las manos vacías. Lo siento, cariño, este año no hay regalo, dijo mamá mientras me besaba la mejilla. Ya sabes cómo están las cosas. No queríamos darte algo barato. Tragué mi decepción. No hay problema. Me alegro de que estéis aquí. Papá me dio una palmada en el hombro y se dirigió directamente a mi refrigerador para coger una cerveza. Mi timbre sonó de nuevo 20 minutos después. Era Mark, con una mujer que nunca había visto antes. Feliz cumpleaños, hermanita, dijo, entregándome un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. ¿Esta es Tiffany? La mujer me saludó rápidamente con la mano. Bonito lugar. Desenvolví el regalo de Mark, un llavero con un cupcake de plástico colgando. La etiqueta del precio todavía estaba puesta,
$4.99. Gracias, dije, forzando una sonrisa. ¿Tienes algo de comida?, preguntó Mark, dirigiéndose ya hacia mi cocina. Estamos muertos de hambre. Observé cómo llenaba 2 platos con la pasta que había pedido, y luego preparaba un tercer recipiente con las sobras. Tenemos que irnos, anunció después de que hubieran comido. Una amiga de Tiffany tiene una fiesta. ¿Podemos llevarnos esto?, sostuvo el recipiente de comida. Antes de que pudiera responder, ya se dirigían a la puerta. Gracias por la comida. Hasta luego. Y se fueron. Mi teléfono sonó con un mensaje de Jen: lo siento mucho, no puedo ir esta noche. Tengo una cita. ¡Feliz cumpleaños! Me serví otra copa de vino y me senté con mis padres, quienes pasaron la siguiente hora quejándose de sus problemas financieros. El seguro subió otra vez, papá, y necesitamos una lavadora nueva, añadió mamá. La nuestra está haciendo ese ruido terrible otra vez. Asentí, dejando que sus indirectas pasaran sobre mí sin respuesta. Ya había dado suficiente este mes. Cuando finalmente se fueron, me senté sola en mi apartamento, rodeada de envases de comida para llevar vacíos y copas de vino sucias. Vaya cumpleaños. Pasaron otros 2 meses lentamente. Mi cuenta bancaria seguía disminuyendo mientras mi resentimiento crecía. Luego llegó el anuncio: mamá y papá estaban planeando la celebración de su 40º aniversario de bodas y querían hacer algo especial. Necesitaban $5.000 para un local y el catering. Quería decir que no. Debería haber dicho que no. Pero cuando mamá llamó con ese tono suplicante en su voz, hablando de cómo nunca habían tenido una celebración adecuada para ninguno de sus aniversarios, cedí. Llegó el día de la fiesta de aniversario. El lugar era precioso, un salón de eventos en el centro con decoraciones elegantes y un buffet servido por un catering. Reconocí caras de mi infancia, tías, tíos, primos, viejos vecinos y amigos de mis padres. Todos iban vestidos con sus mejores galas, y las copas de champán tintineaban mientras celebraban los 40 años de mis padres juntos. Me mezclé con parientes que no había visto en años, respondiendo a las preguntas habituales sobre mi trabajo y mi vida amorosa. No, no tengo novio. Sí, sigo en la misma empresa. No, todavía no tengo hijos. La conversación siempre terminaba con una sonrisa compasiva y un: bueno, todavía hay tiempo. Cuando llegó el momento de los discursos, todos se reunieron alrededor de mis padres. La hermana de mi padre pronunció un emotivo homenaje a su amor duradero. Viejos amigos compartieron historias divertidas de sus primeros años juntos. Luego llegó el turno de los hijos para hablar. Mark fue el primero, dando un discurso divagante sobre lo buenos padres que habían sido, y como siempre habían apoyado sus sueños. Jen siguió, llorando mientras hablaba de su amor incondicional y sacrificio. Luego fue mi turno. Fui breve, felicitándolos por sus 40 años y deseándoles muchos más. Sonrieron cortésmente y me dieron las gracias antes de volver su atención a mis hermanos. Durante su discurso de respuesta, mis padres elogiaron lo orgullosos que estaban de sus hijos. Hablaron largo y tendido sobre el espíritu emprendedor de Mark y el talento artístico de Jen. A mí me mencionaron una sola vez, y Ashley, siempre tan responsable. Puse una sonrisa forzada, ignorando la punzada. Yo pagué toda esta celebración, y apenas fui una ocurrencia tardía. Justo cuando se servía el postre, sonó mi teléfono. Era mi jefe. Me disculpé y salí para atender la llamada. Había un problema con la presentación de un cliente que necesitaba atención inmediata. Después de la llamada, regresé adentro, pero me detuve en el pasillo fuera de la sala principal para revisar mi aspecto en un espejo. Fue entonces cuando las escuché, la voz de mi madre y la de mi tía Linda, provenientes de la vuelta de la esquina. Noté que no dijiste mucho sobre Ashley en tu discurso, dijo tía Linda. Me quedé helada, con la mano todavía en mi espejo compacto. Mamá rió suavemente. Bueno, entre nosotras, Ashley es solo una billetera para nosotras ahora. Siempre da dinero cuando se lo pedimos. Las palabras me golpearon como un mazazo. Me apreté contra la pared, con el corazón palpitante. Si no estuviera ayudando con la hipoteca y todo lo demás, continuó mamá, probablemente ni siquiera mantendríamos el contacto. Siempre ha sido difícil, no como Mark y Jen.
Debe ser duro, dijo tía Linda con simpatía, tener que fingir que te importa una hija a la que no amas. Me quedé paralizada en el pasillo, y las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza: Ashley es solo una billetera para nosotras ahora. Mi propia madre acababa de admitir que no me amaba, que solo mantenía el contacto por mi dinero. Todo lo que creía sobre mi familia se estaba desmoronando a mi alrededor. ¿Habéis actualizado, Robert, y tu vuestro testamento últimamente?, preguntó tía Linda, cambiando de tema. Lo hicimos el año pasado, respondió mamá con indiferencia. La casa y todo lo demás se dividirá entre Mark y Jen. Ashley no está incluida. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito ahogado. No solo me veían como un cajero automático, sino que también me habían excluido deliberadamente de su testamento después de que yo hubiera estado pagando su hipoteca. La casa que les estaba ayudando a conservar nunca sería parcialmente mía. Las oí moverse, dirigiéndose de nuevo a la fiesta. Me deslicé en el baño de señoras para evitarlas, encerrándome en un cubículo hasta que pude respirar normalmente de nuevo. Mis manos temblaban mientras comprobaba mi reflejo en el espejo. De alguna manera, me veía igual. ¿Cómo podía verme igual cuando todo había cambiado? Regresé a la fiesta, moviéndome como un fantasma entre la multitud. Nadie notó cuando recogí mi chaqueta personal. Nadie me vio salir por la puerta. Conduje a casa aturdida, mi mente repitiendo las palabras de mi madre en bucle. En casa, me serví una copa grande de vino y abrí mi aplicación bancaria. Con desapego clínico, revisé meses de transacciones, sumando todo lo que le había dado a mi familia, los pagos de la hipoteca, los servicios, los préstamos a mis hermanos que nunca fueron devueltos, la fiesta de aniversario. Era asombroso, casi $30.000 solo en los últimos meses. ¿Y para qué? ¿Para comprar el afecto de personas a las que ni siquiera les caía bien? Con un toque decidido, cancelé el pago programado de la hipoteca. Luego me fui a la cama, sintiéndome extrañamente tranquila. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin despertarme para revisar mi teléfono en busca de emergencias familiares. La semana siguiente transcurrió en un extraño silencio, ni llamadas de mis padres, ni mensajes de mis hermanos pidiendo dinero. Ni siquiera se habían dado cuenta de que me había ido temprano de la fiesta. No les importó lo suficiente como para comprobar si estaba bien. Pasaron exactamente 7 días después del aniversario cuando mi teléfono finalmente sonó, y el nombre de mi madre apareció en la pantalla. Ashley. Su voz era tensa, llena de pánico. El banco acaba de llamarnos. Dijeron que el pago de la hipoteca no se procesó. ¿Olvidaste enviarlo? Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Directo al dinero. No lo olvidé, dije con calma. ¿Lo cancelé? Silencio en la línea. Luego, ¿qué quieres decir con que lo cancelaste? ¿Por qué harías eso? Ya no voy a pagar vuestra hipoteca, mamá. No voy a daros dinero a ninguno de vosotros. Nunca más. ¿Has perdido la cabeza? Su voz se elevó. ¿Qué te ha pasado? Te oí en la fiesta, dije, mi voz firme a pesar de la ira que ardía en mi pecho. Oí lo que le dijiste a tía Linda, que solo soy una billetera para ti, que ni siquiera me quieres. Lo entendiste mal, tartamudeó. No quise decir. Y oí lo del testamento, continué, como vais a dejar todo a Mark y Jen, nada para mí, aunque soy yo la que paga para mantener vuestra casa. Estás exagerando, dijo, su tono cambiando del pánico a la condescendencia. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que hacemos. No, eso es lo que yo hago. Mark y Jen no ayudan. Tú y papá no ayudáis. Soy la única que da, y ya he terminado. Colgué e inmediatamente apagué mi teléfono. Cuando lo encendí horas después, había docenas de llamadas perdidas y mensajes: mamá, papá, Mark, Jen, todos de repente muy interesados en hablar conmigo. Leí por encima los mensajes. Todos decían esencialmente lo mismo: estaba siendo egoísta. Estaba exagerando. Tenía dinero de sobra, así que ¿por qué no iba a ayudar? Ellos estaban luchando mientras yo vivía cómodamente. Les debía algo. Bloqueé sus números. Durante 3 benditos días, tuve paz. Luego, el sábado por la mañana, unos golpes en la puerta de mi apartamento me despertaron de golpe.
Miré por la mirilla y los vi a todos allí, mamá, papá, Mark y Jen. Ashley, sabemos que estás ahí, y gritó papá a través de la puerta. Abre. Necesitamos hablar. No tengo nada que deciros a ninguno de vosotros, respondí, manteniéndome firme al otro lado de la puerta cerrada. Por favor, marchaos. Tuvimos que pedir dinero prestado para hacer el pago de este mes, lloró mamá, con la voz quebrada. Podríamos perder la casa. Mi salud no está bien, añadió papá. ¿Quieres que nos quedemos sin hogar? ¿Por qué no ayudan Mark y Jen?, pregunté. Al fin y al cabo, ellos van a heredar la casa en vuestro testamento. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, gritó Jen. Solo eres una solterona amargada que de todas formas no tiene dónde gastar su dinero. Sus palabras dolieron, pero también confirmaron todo lo que ya sabía, yo no era nada para ellos más que una chequera. Marchaos ahora, o llamo a la policía, dije con firmeza. Si no os vais en los próximos 60 segundos, marco el 911. Oí maldiciones entre dientes, luego pasos que se alejaban. Desde mi ventana, los vi subir al coche de papá y marcharse. Pensé que ese sería el final, pero aún no habían terminado. Las llamadas empezaron a llegar de otros parientes, primos, tías, tíos, todos con el mismo mensaje. La familia está por encima de todo. Deberías ayudar a tus padres. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Dejé de contestar llamadas de números que no reconocía. Bloqueé correos electrónicos. Puse todas mis redes sociales en privado. Lentamente, el asedio comenzó a ceder. A través de amigos en común, recibí noticias. Mark y Jen se habían mudado de nuevo a casa de nuestros padres para ayudar con la hipoteca. Todos estaban luchando por adaptarse a su nueva realidad financiera, no más boutiques caras para Jen, no más fiestas para Mark. Ahora tenían que depender de sí mismos, no de mí. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo mis ahorros. Mi sueño de tener una casa volvía a estar en camino sin el constante drenaje de las demandas de mi familia. Me sorprendió lo rápido que crecía mi cuenta. Empecé a mirar listados de bienes raíces de nuevo, e incluso programé algunas visitas. Una noche, mientras buscaba casas en línea, recibí un mensaje de un número desconocido, mamá. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. Te extrañamos. Bloqueé el número sin responder y volví a deslizarme por las fotos de casas que algún día podrían ser mías, casas donde nunca tendría que abrir la puerta a personas que me veían como nada más que un medio para un fin. Pasaron 3 meses sin contacto con mi familia. Me instalé en una rutina pacífica, centrándome en mi carrera y en mí misma por primera vez en años. Comencé terapia, tratando de entender por qué había permitido que mi familia me usara durante tanto tiempo. Mi terapeuta me ayudó a ver que había estado comprando su amor con dinero, esperando que si les daba lo suficiente, finalmente me valorarían como valoraban a Mark y Jen. Pero su amor nunca había estado a la venta, porque nunca tuvieron la intención de vendérmelo. Para el 4.º mes, había tomado una gran decisión. Puse mi apartamento en el mercado, y se vendió rápidamente por un buen precio. Entre las ganancias de la venta y mis ahorros revitalizados, tenía suficiente para hacer una oferta seria por una bonita casa en un buen vecindario. Tenía un acogedor patio trasero con árboles maduros y espacio para el jardín que siempre había querido, no la mansión de mis sueños, sino algo aún mejor, un hogar real que sería completamente mío, comprado con dinero que había ganado y ahorrado sin sacrificar mi dignidad. La mañana después de que mi oferta fuera aceptada, mi teléfono sonó con otro número desconocido. En contra de mi buen juicio, contesté. Ashley. Era la voz de mi padre, más suave de lo que la había oído en años. Por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres, papá?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Estamos pasando un momento muy difícil, dijo. Tu madre y yo, el banco amenaza con la ejecución hipotecaria. Mark y Jen lo están intentando, pero no pueden cubrirlo todo. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería que sufrieran. Pero ya no puedo ayudar. Cometimos un error, admitió. Tu madre y yo hemos estado hablando. Hemos cambiado nuestro testamento. La casa se dividirá en 3 partes ahora, partes iguales para todos nuestros hijos. Y ahí estaba. No una disculpa, sino un soborno.
No lamentaban cómo me habían tratado, me ofrecían una parte de una casa que podría ser embargada de todos modos, a cambio de mi continuo apoyo financiero. No fue por eso que dejé de ayudar, papá, dije en voz baja. Nunca se trató del testamento. Se trató de que me dieran por sentada. Se trató de que mamá dijera que ni siquiera me quiere, que solo soy una billetera para todos vosotros. Estaba molesta ese día, protestó débilmente. No lo decía en serio. Me pareció bastante clara, respondí. Y ninguno de vosotros se ha disculpado. Solo llamáis porque necesitáis dinero otra vez. El silencio confirmó mi sospecha. Tengo que irme, papá. Acabo de comprar una casa. Mi casa. Espero que las cosas os salgan bien a todos. Colgué y bloqueé el número. Los intentos de contactarme continuaron, volviéndose más desesperados a medida que su situación financiera empeoraba. Enviaron mensajes a través de compañeros de trabajo, vecinos, incluso hicieron que alguien deslizara una nota por debajo de mi puerta. Cada vez, el enfoque estaba en lo que necesitaban, en lo que yo podía darles, nunca en cómo me habían herido o cómo podían enmendarlo. A través de amigos en común, supe que habían tenido que obtener una segunda hipoteca para evitar la ejecución hipotecaria. Mark finalmente había conseguido un trabajo a tiempo completo en un almacén. Jen había renunciado a la cosmetología y trabajaba como recepcionista. Mis padres habían vendido su segundo coche y estaban recortando gastos donde podían. Sentí una mezcla complicada de emociones, tristeza porque estaban luchando, satisfacción porque finalmente se enfrentaban a la realidad, culpa por no estar ayudando, y alivio por haberme liberado de su manipulación. Pero, sobre todo, me sentía orgullosa de mí misma por mantenerme firme. 6 meses después de cortar lazos, me mudé a mi nueva casa. No era enorme, pero estaba en un vecindario agradable con buenas aceras y vecinos amigables. Cada centímetro cuadrado era mío, pagado con dinero que había ganado y ahorrado sin sacrificar mi autoestima. Pinté las paredes de mis colores favoritos, compré muebles que me encantaban, y planté flores en mi acogedor patio trasero, creando el santuario que siempre había soñado tener. Mientras deshacía las maletas en mi nuevo hogar, sonó el timbre. Abrí y encontré a un repartidor con un sobre grande. Dentro había una invitación formal a la boda de mi prima Emma, junto con una nota escrita a mano: sé que las cosas están difíciles con la familia en este momento, pero me encantaría tenerte allí. Sin presiones. Siempre había sido cercana a Emma, era una de las pocas parientes que no había tomado partido en el drama familiar. La llamé esa noche. Gracias por la invitación, dije. No estoy segura de si debería ir. ¿Estarán mis padres allí? Por supuesto que sí, dijo honestamente. Pero este es mi día, y te quiero allí. ¿Puedo sentarte lejos de ellos? ¿Intentarán acorralarme? No puedo soportar otra emboscada. Les he dejado claro a todos, nada de dramas familiares en mi boda. Si alguien intenta algo, los hermanos de mi prometido los escoltarán fuera. Ambos son exjugadores de fútbol americano, añadió con una risa. Lo consideré. Quizás era hora de reclamar mi lugar en la familia extendida, en mis propios términos. Allí estaré, decidí. La boda fue hermosa. Fiel a su palabra, Emma me sentó en una mesa con viejos amigos de la escuela. De mi familia inmediata, los entreví a lo largo de la noche, mamá y papá luciendo mayores y más apagados, Mark con un traje que parecía una talla demasiado grande, y Jen sin sus habituales accesorios de diseñador. Durante la recepción, salí a tomar un poco de aire y me encontré cara a cara con mi madre. Ashley, dijo, claramente sorprendida. ¿Te ves bien? Gracias, respondí. ¿Tú también? Un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Oí que compraste una casa, dijo finalmente. Sí, vendí mi apartamento y compré un lugar agradable con patio trasero. Es perfecto para mí. Ella asintió, mirando sus manos. Ahora estamos mejor. Mark consiguió un ascenso. Jen va a volver a estudiar, algo práctico esta vez. Me alegro, dije, y lo decía en serio. Te extrañamos, dijo, con voz queda. La miré, realmente la miré, y no vi a la madre manipuladora que me había llamado billetera, sino a una mujer envejecida que había tomado decisiones terribles y estaba viviendo con las consecuencias.
Extraño a quienes pensé que erais todos vosotros, admití. Pero no extraño que me usaran. Ella se encogió, pero no discutió. Cuando me volví para entrar de nuevo, me llamó, ¿alguna vez nos perdonarás? Hice una pausa, considerando su pregunta. Quizás algún día, dije. Pero no hoy. Caminando de regreso a la recepción, me sentí más ligera de alguna manera. Ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba comprar su amor. Estaba construyendo mi propia vida, en mis propios términos, y eso era algo que valía la pena celebrar.